Bienvenidos un día más a Lemon Garage. Amigos, voy a intentar ser breve, no lo prometo, pero lo voy a intentar porque esto es un vídeo importante en el aspecto del rumbo del canal, ¿vale? Por aquí, A4, B5, sí, sigue vivo, yo lo estoy usando, pero vosotros habéis visto poquita cosa, así que este vídeo sobre todo es para contaros que el A4 sigue en funcionamiento. Vamos a ver mantenimientos, básicamente cambio de aceite, todos los filtros y un pequeño detalle estético, y por otra parte es para que os quede claro que el coche sigue guay, sigue bien, seguimos con el proyecto, pero lo vamos a pausar. Y no solo los vamos a pausar todos. Y es que he tenido que reubicarme, he tenido que centrarme y voy a intentar dejar de tener frentes porque no paro de iniciar proyectos que no acabo. Así que vamos a ir paso por paso, voy a ir a cambiar de chip. Con las tonterías me he juntado con mucho coche y quiero hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Actualmente tenemos 12 vehículos, pero los próximos vídeos, al menos 3-4, van a ser del Sara. Vamos a acabar el Sara, vamos a homologar el Sara una vez esté acabado, y cuando acabemos con el coche, ya una vez acabado, seguimos, ¿vale? Ya veremos con qué, pero necesito por lo menos dejar ir cerrando etapas, y el Sara es la primera que tengo que hacer. Hay que reparar el aire acondicionado, que va a haber vídeo de eso, hay que ponerle unas llantas nuevas, hay que meterle la suspensión, separadores en caso de que lo necesitase y tal, los 4 detalles estéticos que quedan, y homologar, ¿vale? Ya luego hay más detallitos que hacer, pero eso no me corre prisa. Dicho esto, vamos al meollo, que hoy toca el Audi. Punto número 1, filtro de aire. No vais a ver la sustitución, básicamente, bueno, como veis yo llevo la caja original, pero dentro llevo un filtro de sustitución, ¿vale? Marca Green Filter. El porqué de este filtro, no he grabado el cambio porque lo cambié cuando lo compré y tal, y la verdad no lo grabé, pero os voy a explicar el porqué porque me parece bastante importante. Ahora me vendría bien una pizarrita, pero bueno, lo voy a resumir rápidamente, y es que yo no soy muy fan del filtro cónico si no viene con una caja bien adaptada. Yo tras mucho preguntar y sobre todo investigar, de 1008 Turbo al final hay mucha información. En el caso del B5, ojo, sobre todo motores longitudinales, porque para Golf, A3 y demás, si hay marcas que traen su propia caja fabricada, no hay nada mejor que su caja original. Hay mucha gente que incluso ha metido el coche en banco, antes, después, si buscáis encontráis gráficas, y evidentemente filtro de buena calidad, pero en su caja original. Así que yo voy a mantener la caja original. Si lo que queréis es que suene el sonido ese de aspiración, o si lo que queréis es que se vea el filtro y eso ya es cuestión de gustos. Yo prefiero así, que no se vea, que no dé el cante, pero que sea lo más efectivo posible. Así que elegí la marca Green Filter porque entre todas más o menos son el mismo precio, Cayenne, Green Filter, Ramai y las típicas, pero para mí es la que mejor calidad da, sobre todo si tenéis la posibilidad de tocarlos y de ver de la composición de cada uno. Así que caja abierta, su filtro puesto, luego viene con su kit de limpieza, que ahora mismo lo voy a enseñar. Viene con este kit, es un kit de limpieza, ¿vale? Trae el líquido y el spray. Y os resumo básicamente lo que pone, porque no hay que ser un lince para limpiar. Recordad que estos filtros son para toda la vida, pero hay que darle un mantenimiento de limpieza. Básicamente echas agua caliente, 45 grados, lo especifica aquí, con proporción 1,5 del detergente, ¿vale? Y sumergimos el filtro. Le damos una limpiecita, dice que, bueno, con un cepillo de cerdas un poquito que no sea muy duro, suave de hecho, y dice ligeramente froten los pliegues del filtro, ¿vale? Lo normal, deja que el detergente funcione durante 5 minutos, enjuagas con agua limpia moderadamente caliente, templada, en dirección opuesta al filtro de aire. Luego agite su filtro para expulsar la mayor cantidad de agua, seque de forma natural o posiblemente cerca de una fuente de calor. Y por último use el rociador de aceite, bueno, una vez acabas, rocías con el spray. Cosa importante, te dice que no uses pistola de aire para secar, ¿vale? Lo señala en negrita. Así que eso por ahí, yo no lo voy a hacer porque evidentemente está recién puesto, no tiene 1000 kilómetros, así que simplemente os lo quería contar. Segunda parte, aceite.
Aquí lo tenemos, Ravenol 540. ¿Por qué? He investigado, chavales, lo que no está escrito. Yo pues estas mierdas me gustan porque la verdad es un tema que me gusta y ojeo mucho. Tenéis muy buenos canales por aquí en España, sobre todo el de la taberna y demás, de que podéis aprender un montón sobre aceites e historia. Y tras mucho investigar, problema del 1008 Turbo, ya lo especifico en el último vídeo, tengo un vídeo ya hablando de aceites del 1008 Turbo. Para mí 540, para mí, recomienda el fabricante. Hay gente que he visto desde 0.30, 560 a 1000 historias, 1040, a mí no me chupa nada de aceite. Yo llevo 540 desde que tengo el coche, no me chupa nada. Y yo el coche lo uso o tiradas de 1000 kilómetros o zurrarle estopa. Cada uno sabe cómo está su coche. Este en concreto tiene actualmente 240.000 kilómetros, ¿vale? 240, no, ¿qué coño 240? 250.000, 249.000 kilómetros. Así que 540, Ravenol, ¿por qué? Pues porque no paro de escuchar cosas buenas, pregunto a los que saben y para mí es lo que mejor de todo lo que yo he analizado y estudiado, es la mejor opción. Quizás algo más cara que lo normal, porque evidentemente vale más o menos el doble que una marca barata, porque al final 540 lo tiene cualquiera, pero es el que he elegido yo. Para esto yo lo he comprado en la tienda del amigo en Chemao, ¿vale? Tiene muy buenos precios, las cosas como son. Posiblemente de los que distribuyen Ravenol están los que todos conocemos, están más o menos en el mismo precio y así apoyamos a un colega, así que de puta madre. Y encima nos ha dejado código de descuento para ustedes, ¿vale? Lemon Garage, fácil, sencillo, os lo pongo abajo, ¿vale? Por aquí y tenéis 5% de descuento. Si os interesa, sobre todo sabéis que tiene aparte de Ravenol, tiene otras cosillas y así apoyamos a la comunidad española, coño, que para la gente que hace cosas, pues habrá que apoyarla, ¿no? Para dárselo a Autodo o a un Guiri, pues se lo damos a quien está aquí de España, coño. Aparte de esto, él también tiene filtritos, ¿vale? Filtritos de aceite, ¿vale? Filtrito gasofa para un buen mantenimiento. También se los he comprado a él, así que guay. Por otra parte, ¿qué tenemos por aquí? Bosch, ¿qué es esto? Vale, esto básicamente es una de las reparaciones que vamos a hacer en el vídeo de hoy. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, una válvula, porque es la válvula de gases del depósito, válvula de gases del depósito, ¿vale? Tiene un nombre que yo no recuerdo, pero la tiene. Electroválvula de gases de depósito, creo. Bueno, no me acuerdo. Va ubicada aquí, yo la partí porque estos plásticos, al final son manguitos y con los años pues tiene 20 años. Referencia original, recambio Bosch. Vale en torno a 30 a 40 euros por ahí. Y yo lo tengo apañado porque básicamente con pegamento, dos componentes de este de spray, pues me lo apañó un mecánico, básicamente es esto. Creo que está todo. No le he hecho ningún tipo de aditivo, aparte que el VST es un buen aceite, que ya viene pues con su aditivado de historias de Ravenol, pero yo tengo el Ceratec echado hace 20.000 kilómetros y bueno, no he utilizado ningún limpiador ni nada de aceite, así que vamos a seguir. Se supone que el Ceratec dura 50.000 kilómetros. Me imagino que dura bastante menos. Ya para el siguiente cambio lo que haremos es utilizar quizás primero un limpiador y ya luego volvemos a aditivar. Ya sabéis que este es el niño tonto y hay que darle los caprichos. En cuanto a precio, básicamente, bueno, la electroválvula no la vamos a meter en mantenimiento y por lo demás aceite y filtro sale en 100 y poco euros, ¿vale? La garrafa de aceite, los 5 litros creo que está en 60 y tanto, más los filtros y eso, bueno, 100 y poco, y el filtro de aire son otros 100 euros, 100 y pico y poco más, gente. Así que yo creo que en torno a 300 euros, 300 y pico euros, con filtro de sustitución hacéis un buen mantenimiento. Como digo, salvo bujías y bobinas, que eso va aparte. Yo ahí, como voy a cambiar ahora de bobinas y tal y cableado, lo cuento aparte. Así que vamos a dejar fino el Audi. Ah, y el pequeño detalle estético que lo vamos a ver ahora. Venga, lo hacemos ya del tirón. Nos vamos con la estética y después nos ponemos con el mantenimiento. Amigos, el pequeño detalle estético, que es algo que me hace ilusión porque lleva mucho tiempo con ganas. Y bueno, ahí mi colega Isma siempre lo ha llevado en el suyo y no sé, a mí me gusta, no sé cómo va a combinar con mi color, pero no es más que esto. Miren ustedes, un papelito, ¿esto qué es? El vinilito naranja que lleva aquí en la zona de los intermitentes, ¿vale? Que hace del faro americano. Esto sí lo lleva el faro del V5 americano. A mí me gusta mucho, siempre me ha llamado la atención, le da el toque diferente, creo que con el verde, aunque yo llevo detalles en amarillo,
va a quedar bien, va a quedar ese toque más 2000, quizás 90-2000, que es el año del coche al final, y a mí me mola mucho, así que es una tontería, pero ya que estamos se lo ponemos. Por cierto, 15 pavos, lo compré hace muchísimo tiempo, no tengo enlace, pero lo compré por eBay, y porque no es fácil de encontrar, también lo digo, yo he hecho un rato. y nada, vamos a ponérselo a ver cómo queda. Bueno, pues así queda. Parece más fácil de lo que es, pero hay que echarle un rato. Igual esto se pone con agua y esas cosas, no tengo ni puta idea. Tía, me mola, Uf, se ve goloso, Uf. Hostia, chavales. No sé cómo lo veis vosotros, pero está crema, A ver. Sí, 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 sí. Sí, 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 a ver. El toque, El toquecito, hermano. Bien, Evidentemente el intermitente no influye nada. A ver. Pero está guapísimo, tío, me encanta, tío. Le da el toque americano. Que no tiene nada que ver, pero bueno, se ve algo más diferente. Y qué tontería más grande, coño. ¿Cómo me puede gustar tanto un cacho de vinilo de 15 pavos, tío? Bueno, voy a poner el otro lado, chavales. Luego, cuando esté el coche acabado, sacamos planitos. Chavales, sé que es un cacho de vinilo, pero es que me está flipando, tío. Entre el color de mi coche, que me encanta, tío. ¿Y cómo queda, tío? Es que aquí no se aprecia una mierda. Bueno, luego al sol lo veis guay. Por cierto, el vinilo es muy buena calidad, se pone bastante fácil. O sea, yo qué sé, para mí no ha sido muy difícil, pero porque da mucho margen de error. Lo he puesto y lo he quitado 25 veces hasta que me ha quedado guay sin burbujas ni nada. Pero qué guapo está, tío. Me flipa. Es que el B5 es precioso, tío. Vale, amigos, perdonad por el audio, que me he tenido que quitar el micro porque si no va a ser más enreoso, que es con cable. Pero como así se escuche bien. Bastante sencillo, ¿vale? Esta tapa va con grapas, que la tengo ya medio quitada. Bueno, grapa, que no lleva ni grapa, que esto va aquí cada uno a su sitio. Y aquí tenemos la válvula, ¿la veis? Es esta, ¿vale? Recambio, por si alguien necesita referencia, 280, 142, 300. Básicamente, a ver que os lo enseñe bien. ¿Veis como aquí yo, hostia, me pongo en medio de la luz, ¿no? Exactamente esta que está aquí, tal cual, ¿vale? En uno de los laterales tiene la referencia, yo os la dejo aquí a ver si lo podéis llegar a ver. Ahí lo tenéis. Y nada, listo, a mí me partió por aquí. Así que por el plástico vamos a quitar la abrazadera y vamos a poner la nueva, eso no tiene más ciencia. Vale, chavales, yo he partido la abrazadera esta, que me ha costado la vida y yo no sé si hay otra manera de quitarlo, pero vamos. Pero vamos, una mierda quien haya diseñado esto, tío. Y ahora estoy intentando sacar el trocito que tengo del otro de aquí, para no tener que cortar el manguito, pues la verdad que el manguito está bastante entero, está bastante bien. Y no me gustaría cortarlo, y ya meto una abrazadera normal de toda la vida de Dios y no las mierdas estas. Así que nada, hay bastante juego porque la verdad que el manguito es bastante flexible, así que voy con el destornillador chico y voy a intentar sacar la pieza y listo. Se ha partido. También yo es que soy muy brutito, pero bueno, igual que se ha partido un trozo, se ha partido el otro. Pero ahora hacemos el procedimiento. Esto está más o menos fuera.
quitáis las dos mierdas de las abrazaderas estas que lleva, ¿vale? Consejo, por apaño, yo al final con un destornillador vas haciendo que se abra un poco y luego las cortáis. Yo las he cortado con unas tracillas. Me he metido abrazadera de tornillo normal, ya está puesto aquí esta parte, aquí es donde va el conector, que está por aquí, y creo que entra bien. Ay, voy a tener que echar la abrazadera más para abajo, tío. Sí. Bueno, voy a echar para abajo más abrazadera y esto que va aquí, que voy a poner ahora una abrazadera de las otras, que no tengo de tornillo. Así que nada, gente, pues ya se quedaría la válvula puesta, eso no tiene más ciencia. Vale, amigos, estaba tirando la pieza vieja y me he dado cuenta que esto es una funda de goma. Coño, ahí. ¿Veis? Que se la estoy poniendo ahora, se la tengo a medio poner. Así que he vuelto a quitar el conector. Ponemos la fundita, que además viene aquí con la referencia de la pieza y tal. Y que esto, ¿veis? Que es de goma. Que va sobre la pieza vieja. Así que la pongo bien y ya tenemos para engancharla aquí. Y que no baile a través de aquí. ¿Lo veis? Así que bien por Audi, coño. Bien pensado esa tontería. Trasera izquierda y aquí, justo aquí, ahí está el puente, aquí tenemos el filtro de gasolina, ¿vale? Yo en este coche no lo he cambiado nunca, pero vamos, que en casi todos los coches está aquí. Tenemos dos tornillitos por ahí, bajamos el soporte, joder, no sé si se enfoca ahí. Bajamos el soporte y luego lleva una abrazadera por cada sitio. La quitamos y sacamos los tubos. Cuidado porque os mancháis de gasofá, os voy a enseñar. Para que lo veáis. Imagino que... Vale. No es más que esto. 1 y 2. Y normalmente suelen llevar... ahí, out. Por lo que entiendo que va así. ¿Vale? El depósito entra por aquí. Y la gasolina sale por aquí. Así que... Bueno, amigos, antes de poner el filtro, recordad un poquito de aceite, mojáis un poquito el dedo. Y le dais a toda la zona, ¿vale? Para lubricar mejor. Apretamos con la mano hasta que esté fuerte, ¿vale? Que el filtro de aceite no os vengáis arriba, que no estéis apretando 4 ruedas, ¿sabes? Que nos conocemos. Así que nada, es que debajo del coche no os puedo grabar, así que os lo enseño. Vamos, no creo yo que nadie necesite saber cómo se cambia el aceite. No reírse ni de mi ropa vieja, ni de la mierda que tengo, porque así soy yo. Así que vamos a ir llenando, hemos puesto el tapón, hemos puesto todo. Y ahora poquito a poquito, para adentro. Vale, empieza ya a manchar un poquito la puntita. ¿Lo podéis ver? No sé si lo veis. Casi en la línea del máximo. Evidentemente no le hemos dado un primer arranque. Así que ahora mismo lo que vamos a hacer... echarle un pelín más y darle un arranque para que circule todo. Ahora, como hemos cambiado el aceite, para resetear. ¿Veis que si yo pongo contacto, veis que pone Service y se pone INSP? A parpadear, eso es porque le toca el cambio de aceite. Yo ya he hecho 10.000 kilómetros con el aceite viejo. Ahora que lo hemos cambiado, sí, no tengo fix desde hace tiempo, pero bueno. Os voy a decir, quitáis contacto, ¿vale? Y el mío, en mi caso tenéis que fijar que yo llevo pantalla a la derecha, a la izquierda no, y el reloj es con número, porque varía. Los más viejos tienen un reloj normal y los más nuevos traen dos pantallas. Yo os voy a contar mi caso, ¿vale? Ahora, vosotros pulsáis el de la derecha, ¿vale? Y ponéis contacto posición 1. Veis que ahora pone oil, que no pone INSP, ¿vale? Ahora tiráis de este para vosotros,
Y veis que pone 3 rayas, ¿no? Esto es que lo hemos borrado. Ahora mismo, que no sé si lo veis. Creo que se ve, ¿no? 3 rayas. Después pulsamos esto otra vez y tiramos. INSP y tiramos. Y reseteamos los dos. Entonces ahora quito llave, vuelvo a poner y tachón. Ya no hay INSP. Podemos arrancar y listo. Bueno amigos, pues ya un pelín cambiado, pero con más mierda que el palo en gallinero, damos por finiquitado. Espero que os haya gustado. Al final es un pequeño update de cómo va el coche. Ahora haremos parón y nos liaremos con el SAR, así que quería daros y mostraros tal y como está el coche. Así que nada, esperemos que el Ravenol vaya bien, que todos los filtros vaya bien. Ahora le toca un viajecito, 2000 kilómetros como cada verano. Vuelvo a ver a mi familia, a mis tierras gallegas y poco más, chavales. Ya sabéis, código de descuento lo tenéis en la descripción y tal, para si necesitáis Ravenol o cualquier tipo de aceites que venden en RPM Dealer. Y poquito más, chavales, para mí todo un gusto. Estaros atentos a redes sociales, Twitch e Instagram son los más importantes, donde más caña doy. Al final aquí en YouTube, bueno, ¿qué sabéis vosotros? Que tengo 4 coches, pues si supierais que me he juntado con 13, pero bueno, así que hay que estar atento a las redes que son más instantáneas, porque YouTube va siempre más lento. Eso sí, aquí sigo y aquí seguiré, de aquí no me echa nadie. Espero tener más tiempo, como siempre digo, y bueno, creo que este año vamos mejor que el anterior. Así que nada, gente, sean ustedes felices. Os dejo unos planitos y unas tomitas del Audi que está cremita, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon.